Bueno, buenos días. Hace ya 10 años se inauguró en este mismo espacio. Yo traía, para empezar, dos mensajes. Uno, a lo mejor lo intuyen, el otro, no lo sé si lo intuyen. A ver, el primer mensaje es de agradecimiento. Dar las gracias a todas las personas que están aquí, que van a compartir esta celebración con nosotros. Y el segundo, un mensaje de invitarles a unirse a un movimiento no es político, no se asusten que no es político, a un movimiento pero que ya circula hace mucho tiempo por el mundo, ¿no? El movimiento es un movimiento reivindicativo, que reivindica que la segunda lengua oficial de todas las escuelas sea la música. Y en este movimiento reivindicativo contamos con un pianista excepcional, que es Carlos Javier Polo, que debería estar sentado en el piano. Y para reivindicar que la segunda lengua oficial de todas las escuelas sea la música, Carlos Javier, que es Premio a la Excelencia Musical 2013, nos va a tocar una pieza de Albéniz que se llama Evocación.
Bueno, en esta concha acústica no podía ser de otra manera que empezar así. No sé si han tenido la oportunidad de darse cuenta de que no toca con partitura. Es decir, que la excelencia, tocar Albéniz sin partitura, bueno, no se ve todos los días. Puede haber tres motivos, creo, por lo que bueno, puedan estar aquí. El primer motivo puede ser porque en su día pasaron por este centro, dejaron su ilusión, su idea, su talento, y aquí germinó, o contribuyeron para que este centro fuese lo que hoy es. Un segundo motivo puede ser que, bueno, pues que en este momento estén aquí, en este centro alojado, y que estén ayudando a convertir a que Mans sea un referente. O un tercer motivo puede ser que si no se cumple ninguno de los dos, la Fundación querría que se sumaran pues a este centro algunos de sus proyectos, ¿no? Para agradecer a las 100 empresas, 100 proyectos que hasta ahora, en estos 10 años, han pasado por Mans, hemos preparado un documento de imágenes. Van a ver el inicio, en el 2004, que fue en este mismo espacio, en esta concha. Y bueno, aquí hay pues unos mensajes, palabras, que simplemente son del reconocimiento, del agradecimiento a todas las empresas que han pasado por el centro y que están ahora mismo aquí. Bueno, con esto, muchísimas gracias. Para presentar a nuestro invitado de hoy, le hemos pedido a una de las grandes empresas de este centro, a un imán también de emprendedores, a su consejera delegada, su presidenta del Consejo de Administración, a Doris Sidors, que nos presente al invitado y a quien agradecemos muchísimo que hoy esté con nosotros. Sabemos que viene también que generalmente reside también en Madrid, pero bueno, pues muchísimas gracias, Doris, que estés hoy con nosotros y que nos presente al invitado de hoy.
Pues buenos días. Hoy tengo la oportunidad de presentarles a Martín Varsavsky, sin duda un visionario de los negocios, un emprendedor exitoso y un comunicador excelente. Martín ha creado 7 empresas en los últimos 20 años, por mencionar algunas de ellas, Yastel, Ya.com, y en la actualidad, además de dirigir FON y dar clases en la Universidad de Columbia y la de Nueva York, dirige la Fundación Varsavsky, que promueve el acceso a la educación a todos los niños. Martín es sin duda alguna una persona admirable en muchos sentidos. Su talento empresarial y su particular mirada al emprendimiento lo han convertido en un referente mundial para todos los emprendedores. Ha recibido muchos reconocimientos y solo por mencionarles algunos de ellos, es el empresario europeo de las telecomunicaciones, Global Leader for Tomorrow en el Foro Económico de Davos, es empresario español del año por IBES. En esta conferencia nos hablará de su experiencia como emprendedor. Les invito a escucharlo atentamente y descubrirán a una persona apasionada con lo que hace, sobre todo un soñador que ha materializado buenas ideas en productos y ha logrado convertirlas en exitosas empresas. Es un gran empresario y bueno, para mí es un placer darle paso a Martín Varsavsky. Prefiero así más informarnos que pararme en el micrófono. Bueno, muchas gracias por invitarme. A mí cuando me dicen que va a haber un grupo de emprendedores, si puedo voy. Y especialmente me interesa el tema de La Coruña y de Galicia porque estuve aquí solo una vez en mi vida. Fue hace unos 13 años y fue porque Amancio Ortega me llamó por teléfono. Sonó mi teléfono y me dice: hola, soy Amancio Ortega, y yo sabía quién era, pero no nos conocíamos, y me dice que él está escuchando hablar mucho de Internet y que él se da cuenta que él realmente no sabe usar Internet y que él ya sabe que es un pedido muy especial para hacer, que yo venga a La Coruña a enseñarle a usar Internet, pero si me animo, él encantado me recibe, nos vamos a comer, me enseña lo que es Inditex y que yo por favor le enseñe a usar Internet. Entonces me pareció tan simpática la invitación, tan especial, que nada, cogí mi avión, me vino a recoger al aeropuerto. Yo no sabía quién era a nivel visual, sabía quién era a nivel empresarial, pero no, trato de buscar en Internet, no encuentro ninguna foto. Digo, no sé quién me va a venir a buscar. Viene una persona realmente vestido de una manera muy normal y humilde, y yo digo, ¿pero este quién es? ¿Es el chofer? ¿Es Amancio Ortega? ¿Es uno que se ofreció a recogerme al aeropuerto? Pero voy, se presenta, veo que es él, me encuentro con una persona realmente encantadora, de un trato increíble, nos pasamos todo el día hablando, y cuando surgió esta oportunidad de venir aquí, 3 años más tarde, yo dije, no, voy, porque mi segundo día en La Coruña no puede ser sin duda peor que el primero, y el primero fue increíble, así que dije, bueno, aquí estoy. A mí siempre me pareció también absolutamente impresionante la carrera de Amancio, que lo vi, como digo, solo un día en mi vida, pero también el tema de cómo es que todo eso surgió de aquí, ¿no? Entonces digo, si yo voy a hablarle a emprendedores aquí, digo, por lo menos cuando la gente habla de Silicon Valley, dice Silicon Valley hizo esto, Silicon Valley hizo lo otro, y se han hecho cosas increíbles en Silicon Valley, pero se han hecho cosas increíbles aquí en La Coruña, ¿no? Entonces, el tema es por qué esa capacidad, por qué esa magia no se puede transmitir más, y por qué no se puede hacer que Galicia en sí sea un poderío de creación de empresas. Entonces, cuando tuve la oportunidad de venir a hablar, yo dije, bueno, primero voy a explicar por qué hago mis empresas en España, teniendo en cuenta que crecí en Argentina, pero a los 16 me fui de la Argentina y básicamente me eduqué en Estados Unidos, y por qué no seguía haciendo las empresas en Estados Unidos, y por qué me parece que España es un buen sitio para hacer empresas pese a todo. Y
Y más concretamente, lo que quiero que hagamos una charla al final un poco más interactiva es ver cuáles son las fortalezas para hacer empresas aquí, ¿no? Para hacer empresas en La Coruña y en Galicia en general. Entonces, primero quería explicar un poco el tema de cómo es que yo veo que España sí tiene ventajas comparativas en diferentes proyectos. Entonces, si yo estudio las cosas que hice desde que llegué aquí, algunas de las ventajas que se dan en España son coyunturales, es decir, tienen que ver con la situación exclusiva de España, y otras son globales, es decir, Inditex es un fenómeno global, Yastel es un fenómeno local. Cuando nosotros decidimos hacer Yastel, tenía que ver con que España era un país que no tenía liberalización de las telecomunicaciones todavía, que todo era telefónica. Y para mí era obvio que había otra oportunidad. Esperé al 98 que se liberaran las telecomunicaciones. España luego pidió un retraso a Bruselas para que le dejen empezar más tarde. Pero en el 2000 se lanzó. Entonces lo que yo quería era armar un competidor a Telefónica en el negocio más difícil, que era el de la línea fija, porque el negocio de la línea fija requería un montón de inversión, pero había la oportunidad de usar una nueva tecnología, que era la fibra óptica, que nos daba un ángulo competitivo. Y podíamos competir con una instalación de Telefónica que era casi toda de cobre, ¿no? Entonces nosotros lo que vimos era una oportunidad coyuntural que se daba por la liberalización de las telecomunicaciones y una oportunidad tecnológica que se daba por el uso de la fibra óptica. Ahora, ¿cómo fiché al equipo que hizo Yastel? Curiosamente en la bici. Yo hago mucha bici y salgo así los fines de semana y tenía como una peña de ciclista, de amigos, que eran mis amigos que hacíamos bici afuera de Madrid, en la sierra que está fuera de Madrid. Pero como eran mis amigos y, digamos, en general mis amigos son gente muy motivada y que le gusta hacer muchas cosas, eran también gente que estaba en puestos muy importantes, eran jóvenes, pero que ya les iba muy bien y que hacían cosas en otras empresas, como por ejemplo estaba Pedro Peña, que había sido el jefe legal de Renfe, estaba Antonio Carro, que había sido uno de los que hizo Airtel, que después hizo Vodafone, estaba Miguel Salís, que dirigía primero Lehman Brothers en España, Salomon Brothers. Éramos un equipo de grupos de amigos ciclistas, pero también ellos todos trabajaban y les iba bien. Y yo había hecho otra empresa, Viatel, que ya me había ido bien. La habíamos empezado con $200.000, la habíamos vendido por $1.200 millones, y yo ya tenía una base en telecomunicaciones y en la historia de Viatel, que me había ido bien, y me estaba tomando como una especie de sabático, descanso. Y me dediqué a la bici, me dediqué a hacerme piloto, me dediqué a hacerme navegante, me dediqué a un montón de hobbies, y a hacerme profesor. Entonces, durante esos 2 años yo no estaba trabajando y me dedicaba a todas estas cosas divertidas, que solo se pueden hacer cuando uno más o menos le fue bien en otras cosas, porque no eran una ocupación que podía mantener a mi familia, que entonces eran 3 hijos y ahora tengo 6, pero en ese momento 3. Entonces me dediqué a pensar en hacer una nueva empresa. A mí al principio me parecía que España era un país de vacaciones, para estar de vacaciones, y me parecía muy difícil hacer cosas aquí, pero yo decía, qué ganas de vivir en Estados Unidos, pero salir del trabajo y estar en España, ¿no? Y vine a España a pasar un año tipo de vacaciones, un año se hizo 2, se hizo 3, se hizo 4, y después yo dije, bueno, a ver si pruebo a hacer una empresa en España. Y fui convenciendo a mis amigos de la Peña que por qué no dejaban sus trabajos y hacíamos todos juntos Yastel, ¿no? Y les di 1/3 de las acciones de la empresa, más o menos, y los convencí. Los fui convenciendo uno a uno que por qué no venían, y no, Antonio Carro, Miguel Salís, todos ellos, y no solo eso, sino que además Antonio fue consejero delegado. Digamos, yo me puse en un rol secundario en la empresa, un poco porque dije, bueno, llego a España, no conozco, ellos sin duda conocen más que yo, el ambiente y todo eso. Lo hicimos, tuvimos un gran éxito, tuvimos al mismo tiempo grandes dificultades, tuvimos a Telefónica que nos cortaba las líneas, tuvimos todo tipo de problemas buenos y malos, no fue bueno y mal, momentos muy difíciles, pero fue una aventura que yo abandoné en el año 2003 o algo así, 2004, después vino Pujals,
que había hecho Telepizza y que realmente sabía vender, que era lo que nos faltaba a nosotros. A nosotros nos faltaban dos cosas, que Telefónica nos diera las líneas y saber vender. Digo, saber vender bien como Pujals, que vendía pizza por teléfono. Entonces, nosotros éramos demasiado tecnológicos para lo que hacíamos, ¿no? Y vino él, brillante, bueno, él y García que él puso. Bueno, además terminaron de ganar el juicio que nosotros le habíamos empezado a Telefónica. Telefónica nos tuvo que empezar las líneas y Yastel empezó a crecer. Y después lo que realmente hizo crecer a Yastel, curiosamente, fue la crisis, ¿no? Porque cuando nosotros le decíamos a la España del todo va bien, ¿cómo era que decía? España va bien, esa España que iba bien, cuando ofrecíamos más megas por menos euros, a nadie le interesaba. Pero cuando España le empezó a ir muy mal, la gente dijo, más megas por menos euros, ¿no? Porque al final era lo único que vendíamos, ¿no? Más megas por menos euros. Pero a la gente le empezó a resonar menos euros, ¿no? Menos euros. Tengo pocos euros, ¿no? Entonces la crisis fue en el sentido de que Yastel se hizo una empresa contracíclica, ¿no? Que le iba mal cuando a todos le iba bien y que le empezó a ir muy bien cuando a todos le empezó a ir mal, lamentablemente. Para la situación española, positivo para Yastel, porque la gente empezó a ver la diferencia de precio. Además de Yastel, en España hice otros emprendimientos. El otro que fue muy curioso e interesante fue Ya.com. Ya.com lo empecé con una idea muy obvia, pero es obvia ahora, pero como todas estas cosas no eran obvias en su momento, y era que yo era un apasionado de Internet, pero en el año 99, 2000, casi no había Internet en castellano. Es decir, Internet era casi toda en inglés, ¿no? Algo tan obvio como que ahora obviamente tenemos Internet en castellano hasta en gallego y todo eso, pero en esa época era solo en inglés. Entonces yo dije, ¿por qué no hacemos una buena serie de contenidos de Internet en castellano? Y la única otra empresa que quiso hacer lo mismo y hizo lo mismo fue Telefónica con Terra. Y entonces era Ya.com contra Terra. Pero los de Terra eran muy buenos, entonces a mí se me ocurrió sacarles todos los managers. Y entonces un día le hice una oferta a todos los managers de Terra y le dije, mira, en Telefónica te pagan, pero además yo os doy un tercio de la empresa, o no me acuerdo cuánto exactamente, pero una cantidad importante de la empresa. Y se fueron 26 managers de un viernes a un lunes. Se fueron todos de Terra y vinieron a Ya.com. Es decir, el éxito de Ya.com, que la hicimos con 38 millones de euros y la vendimos por 550 millones de euros, 2 años más tarde, fue ese fichaje. Es decir, era como decir, mira, no sé, yo soy el Barça o el Real Madrid o lo que sea y los jugadores buenos están en otro lado. Bueno, ¿qué les puedo dar para que se vengan con nosotros? Porque realmente, curiosamente, Villalonga hacía muy buenos fichajes, ¿no? Y era como, yo me declaré perdedor desde el principio, pero me declaré perdedor y dije, bueno, pero quizás no soy un perdedor, quizás puedo tener los jugadores de él, ¿no? Es un poco así. No es tan común hacer eso en España, todo eso. Es interesante la idea de ofrecer pagar más, ¿no? Fue innovador en su momento pagar más. Especialmente pagar con participación, porque esa es la parte que muchas veces la gente no entiende en España. Todavía hoy es curioso, porque yo al final lo que hice con FON y lo que hago ahora cuando ficho es doy dos opciones. ¿Qué prefieres? ¿Este sueldo sin stock options o este sueldo con stock options? Para que vean como que hay una diferencia entre tener stock options y no tener stock options. Yo conozco dos clases de personas, las que trabajaron conmigo, cobraron sus stock options y creen que las stock options son una gran cosa, y las que no trabajaron conmigo y creen que las stock options son un timo, ¿no? Entonces hay que como a veces juntar a los dos grupos, decirle por qué no hablas con tal persona que tuvo unos stock options. Por supuesto, los stock options muchas veces no valen nada, pero a mí me parece que ahí la clave es entender el riesgo, ¿no? Y saber... digamos, no sé, a mí me parece que muchas veces las leyes laborales creen que la mayoría de la gente son idiotas, ¿no? Entonces, el tema es, yo creo que la gente tendría que poder elegir entre un sueldo más alto y no stock options o un sueldo más bajo y stock options. Como que
que elegir ser dueño o no ser dueño es una decisión que la gente tiene. Todos tenemos nuestro capital humano, todos estamos invirtiendo nuestro capital humano y todos tendríamos que poder decidir. Que no es una decisión, o por ejemplo el tema de las indemnizaciones. Las startups tienen problemas muchas veces porque la gran mayoría de las startups fracasan, es decir, eso está claro, la gran mayoría de las nuevas empresas fracasan. Pero en España y en Europa, a diferencia de Estados Unidos, hay un sistema de indemnizaciones forzadas, es decir, hay que pagar indemnizaciones aunque las empresas fracasan. Para mí todas esas cosas se tendría que poder dialogar con el empleado, es decir, mira, te quieres ir a una empresa grande que no te van a dar opciones, no te van a dar acciones, pero vas a tener una empresa que ya más o menos está más consolidada y esperamos que no fracase, aunque a veces esas también fracasan, o va a ser una nueva que quizás no te va a dar indemnización y te va a dar quizás un sueldo más bajo, pero te va a dar opciones y si las cosas salen bien y que la persona decida, no diga, bueno, yo voy a esta, yo no voy a esta. Pero es muy interesante que los empleados de Telefónica ya estaban todos alertados de que los stock options podían andar bien y fueron muy bien porque se ganaron algo así como 90 millones de euros entre los 26 que vinieron luego de trabajar 2 años. Entonces fue un gran éxito económico para ellos, ¿no? Y yo hoy en día tengo como un grupo de gente que son los exya.com, que son mis amigos y que además ellos han hecho empresas ellos, ¿no? Porque se crea una especie de círculo virtuoso donde el que era empleado después se hizo stock option, después se hizo emprendedor, después hizo a otro que le dio stock options, y esa es la historia de Silicon Valley si uno lo piensa así, porque hay tantos emprendimientos, porque la gente recibe stock options y a algunos les va muy bien y los que va bien se van y hacen sus propias empresas y así y van saliendo las cosas. Luego otra empresa que hicimos en España con Miguel Salís, que por cierto está así mucho en Galicia él, porque su familia es de Vivero. Miguel y yo estudiamos juntos en Columbia. Y Miguel es el padrino de uno de mis hijos, somos muy amigos. Y él siempre como que trabajó para mí en Yastel, en ya.com, pero un día vino y me dijo, mira, ahora el emprendedor quiero ser yo, ¿no? ¿Tú me apoyas a mí para ser emprendedor? Y yo le dije, sí, yo te apoyo. Entonces, Miguel, en Eolia fuimos los 2 cofundadores, pero realmente el que hizo las cosas y el jefe de eso no fui yo, fue Miguel. Como que invertimos los roles que teníamos en Yastel y en ya.com. Entonces, Eolia es una gran empresa ahora de generación eólica y solar. Es una empresa que este año creo que tiene una EBITDA de más o menos de 100 millones de euros, que fue hecha hace no mucho, y que sufrió los altibajos de España de la regulación solar y eólica, pero más o menos salvó su situación y que ahora le va bastante bien. El mérito, como digo, en el caso de, así como yo me atribuyo más mérito en yastelya.com, en el caso de Eolia es de Miguel Salís. Entonces, yo hice muy poco para esa empresa. Lo que yo hice fue poner el capital inicial y cada tanto charlar con Miguel, que igual íbamos a la bici y seguíamos charlando, pero realmente el que hizo todo fue él. Entonces él lo que hizo con otro grupo que se llama N+1 fue armar grupos de inversores para hacer instalaciones eólicas de esas que se ven por toda España e instalaciones solares de las que se ven por toda España. Y eso fue fue un gran éxito, en parte apoyado por el gobierno, porque obviamente el gobierno subsidiaba las energías alternativas, pero hoy en día, con la combinación de la subida del petróleo, aunque ahora está bajando un poco, pero digamos que 80 sigue siendo un precio alto con respecto a lo que era antes, y con el tema de que se abarató tanto los paneles solares, es decir, los paneles solares, las instalaciones eólicas, lo que hubo con las energías alternativas es, curiosamente, que los subsidios más o menos funcionaron. Funcionaron en el sentido de que los paneles bajaron de precio, los aerogeneradores bajaron de precio, la energía subió de precio y más o menos la cosa sin subsidio ya funciona. Yo creo que se puede pensar, bueno, y en un día de viento en España, 1/3 de la electricidad es eólica, digamos, eso es fantástico para todos los españoles, todos los que vivimos aquí, menos polución, menos dependencia, menos ayuda al balance importación-exportación de España, porque el petróleo obviamente no está aquí. Entonces yo me alegro mucho de haber sido cofundador, digamos, de Eolia, que hoy en día va
Muy bien. Y después, la cuarta empresa que hice en España es FON. Entonces, FON, bueno, es muy interesante porque después de haber hecho muchas empresas, uno diría que a mí me apoyaría un montón de gente aquí en España para invertir, pero no es verdad. Yo casi nunca consigo dinero para hacer nada en España. Hago todo en España, pero el dinero me lo consigo todo en Silicon Valley, ¿no? Y en Londres un poco. No he logrado inspirar confianza entre los españoles. No sé por qué. Pero por suerte sí he logrado inspirar mucha confianza en gente que está en Londres y en New York y en Silicon Valley. Entonces, ahora voy a contar también de mi próximo emprendimiento en España, a ver si consigo algo de capital aquí en esta reunión. Pero en el caso de FON, es interesante porque FON, por ejemplo, aquí estamos muy cerca de Portugal. Si uno cruza la frontera a Portugal, hay FON por todos lados. No sé si lo viste, Zona FON o Son FON. Entonces, FON es la red Wi-Fi o Wi-Fi, como le gusta decir la gente aquí, más grande del mundo. Tenemos 14 millones de puntos FON. Entonces, los puntos FON son... La idea de FON es que si tú compartes Wi-Fi en tu casa, navegas gratis por todo el mundo conectándote a los puntos de los demás. Entonces, compartes y recibes. O en inglés decimos, you share Wi-Fi at home and you roam the world for free. Entonces, la idea se me ocurrió en España y los primeros foneros fueron españoles. Pero lo que no pude conseguir era un socio operador español, que es insólito, porque yo venía de hacer todo, pero más o menos lo que me pasaba era que el nuevo que estaba en Yastel no me quería dar protagonismo y no quería ser mi socio, y Telefónica todavía me odiaba, ¿no? Entonces estaba bastante mal aquí para hacer esto, pero me fue genial en Francia, en Japón, en Brasil, en Portugal, en todos lados, y ahora ya puedo decir que vamos a venir a España, aunque todavía no puedo anunciar asociados con quién. Pero sí puedo decir que ya hemos conseguido un socio en España. Y entonces el tema de FON es que cuando yo la empecé con esta idea, a mí la idea se me ocurrió porque estaba en Madrid y fui a París, volví a Madrid y llegó la factura de Vodafone y eran 2.200 euros. Y yo digo, ¿cómo? Estaba pero cabreadísimo, ¿no? Porque yo siento que, como es que mi carrera es que no te timen con las telecomunicaciones, entonces siento que ser timado yo por las telecomunicaciones es como 3 veces la vergüenza, ¿no? Que a mí me timen con las telecomunicaciones, me siento ya el idiota más idiota del planeta. Entonces yo miraba esa factura, estaba furioso y voy de vuelta a París. Y digo, esta vez no me enganchan, ¿ok? Apago, no me conecto y empiezo a sufrir, porque los que vivimos conectados todo el tiempo me agarra como mono, ¿no? De conectarme. Entonces abro el detector de Wi-Fi y veo que en París hay Wi-Fi por todos lados. Pero candadito, todo el Wi-Fi cerrado, ¿no? Entonces lo primero que se me ocurre, como instinto de cracker que todos tenemos, es ver qué tipo de autentificación necesitan, WPA o WEP. Me pongo a mirar por internet y veo que un montón de redes son WEP y que son bastante fáciles de craquear. Entonces digo, no puede ser la solución que uno viaje por el mundo craqueando redes, ¿no? Tiene que haber una mejor solución. Entonces estaba ahí en París, en un café, y de repente digo, ¿qué pasaría si yo convenciera a esa gente que está en su casa en París que abra su red? Si yo les digo que cuando vengan a Madrid, yo abro la mía, pero eso llevado a nivel global. Y entonces empiezo a meterme de vuelta y ver un poco más, después volví a Madrid y veo que se pueden crear routers que tengan 2 SSIDs, ¿no? 2 redes, una SSID pública y una privada. Se me ocurre el sistema para hacerlo y se me ocurre hacer esta federación global de redes Wi-Fi en la que todo el mundo comparte y le da un poco de ancho de banda a los demás para recibir cuando viaja. Y entonces digo, bueno, lo que tendríamos que hacer es
hackear routers y reflashearlos, es decir, cambiarles el firmware a los routers para que se comporten así. Pero empiezo a estudiar el mercado de los routers y veo que la mayoría son una porquería, que no tienen RAM, no tienen CPU, digamos, no se puede hacer con muy pocos. Entonces, había unos links que se podía hacer y digo, bueno, vamos a lanzar en Movimiento FON, porque en esa época lo pensé como una cosa sin fines de lucro, porque yo había hecho ya mi fundación y pensé que FON iba a ser como una ONG, ¿no? Entonces lo empecé a hacer y funciona, pero funcionaba poco, consigo alguna gente, pero no muchas. Veo que es muy difícil cambiarle el firmware a los routers que ya había, veo que todo el mundo se va a tener que comprar un nuevo router, digo, no, esto tiene que ser una empresa porque si no, no va a salir. Entonces me fui a Silicon Valley con esta idea y el primero que le encantó la idea fue Sergey, el cofundador de Google, ¿no? Sergey Brin. Lo fuimos a ver con la empresa, yo tenía un empleado, que es un vasco, Yurgi, que estaba conmigo, fuimos Yurgi y yo a verlo a Sergey. Entonces fuimos, le enseñamos todo cómo funcionaba todo, le encantó la idea y una vez que tenía Google, todo el mundo quiso entrar. Fuimos la primera inversión de Google en Europa. Google no había invertido nunca en una empresa de Europa. Este fue nuestro momento, digamos, Inditex. Y entonces hicimos, y fuimos la primera inversión de Google en Europa, la primera inversión de Sequoia en Europa. Y bueno, conseguimos levantar 18 millones, empezamos a hacer los routers Fonera y empezamos a tratar de vender nuestros routers. Igual nos fue fatal, igual con esa estrategia casi nos arruinamos también. Cuando ya habíamos gastado casi los 18 millones de euros regalando routers y no consiguiendo mucho, de repente se me ocurrió que quizás los enemigos podían ser mis amigos, que quizás en vez de pelearme con todas las telefónicas del mundo, que por qué no las asociaba a ellas y no hacía que ellos entregaran routers que ya venían con FON adentro. Y entonces lo probé con British Telecom. El tema surgió así: Ian Livingstone, que dirigía British Telecom, y Google hizo una conferencia que se llamaba Google Zeitgeist y me invitó a mí y a él como enemigos en un debate. British Telecom contra FON. Y entonces a mí se me ocurrió, antes del debate, que había una lógica por la cual British Telecom podía querer ser socia de FON. Y la lógica que se me ocurrió era la siguiente, que si nosotros metíamos FON en todos los routers de ellos, pero le dábamos una exclusividad a British Telecom por un tiempo, y British Telecom le podía decir a sus clientes que si uno se compraba British Telecom podía navegar gratis por toda Inglaterra, pero si se compraba el servicio de Virgin o TokTok o todos los competidores solo pagaban en su casa y tenían en su casa, que le podíamos dar una ventaja competitiva. Yo que había dirigido ya Stellantis, sabía lo que era estar en el lugar de Ian Livingstone, y entonces en medio del debate cambié toda la historia con buen sentido del humor y le dije: Ian, tú vas a ser mi socio, ¿no? Le digo, te va a gustar tanto, no solo que no vamos a ser enemigos aquí, sino que vamos a ser socios. Y te voy a explicar por qué. Y se lo expliqué delante de todo el público, de toda la... Y cuando terminé, el tío me dice, we have to talk. Y entonces vamos atrás del escenario, lo que sea, y me dice, no, que realmente el argumento le parece muy lógico, porque yo le dije, mira, te va a bajar el churn, que es una palabra que nunca escuché cómo se dice en castellano, así que lo voy a decir en inglés, churn, que es como el agua que se va... La idea de que si tú tienes una bañera y la llenas de agua pero tiene un agujero, cuanto más litros le pones, igual el nivel sigue igual, eso es churn, no sé cómo se dice en castellano, si alguien tiene una idea la acepto. Entonces le dije, te va a bajar el churn, porque la gente va a decir, si me voy con un competidor de BT, pierdo este roaming, no tengo roaming, yo pago en mi casa y navego gratis por todos lados. Digo, te va a bajar el Customer Acquisition Cost, el coste de adquisición del cliente, y te va a bajar, y te va a subir, digo, otra palabra que se usa mucho en inglés, o siglas, que es el ARPU, que es lo que uno gana por cliente. Te va a subir el ARPU, te va a bajar el churn, y te va a bajar el coste de adquisición de los clientes si tú metes FON en todas tus instalaciones. Y todos los routers BT se van a hacer una red, y vas a tener una red que compite con la red móvil, o que por lo menos es muy buena por toda Inglaterra, y lo convencí y nos hicimos socios. Y ahí cambió FON totalmente. Ahí FON pasó de ser, nos fuimos a la cama con el enemigo.
Y entonces FON pasó a ser el socio de todas las telecos. Ahora somos socios de Deutsche Telekom, socios de British Telecom, de SFR, de Zone, de Belgacom, de SoftBank, de todos. Somos socios de todos. Y ellos encantados y nosotros encantados. Y ahora FON va bien. Igual no va genial, quiero aclarar. Va bien, pagamos las cuentas, este mes vamos a empezar a ser rentables, pero todavía no encontramos una manera de ganar mucho dinero. Pero por lo menos ya no perdemos dinero y estamos pensando cómo, teniendo tantos puntos wifi, podemos llegar a ganar más dinero. Entonces, ahora nosotros ganamos dinero así. Cuando tú no eres de FON y ves FON, tienes que pagar 3 euros por día para conectarte. Y suficiente gente paga como para que nosotros paguemos nuestras facturas y vivamos. Pero ahora estamos estudiando otros modelos de monetizar, como por ejemplo con Google estamos estudiando el tema de dejar todos los puntos abiertos y enseñar publicidad, así de obvio como es YouTube, como hacer de FON una especie de YouTube que deja ver. Estamos estudiando otros modelos con operadores tipo Netflix, que Netflix no es un operador de telecomunicaciones, pero es como un operador de cine y televisión. La idea de que uno tenga una conexión, porque el gran problema de los móviles y las redes LTE y las redes móviles es el vídeo. El vídeo tira todas las redes móviles. Es decir, si nosotros ahora todos nos ponemos a ver vídeo, la torre que está más cerca de aquí, la cascamos, digamos, no se puede ver vídeo, y especialmente el vídeo que ahora todos nos gusta ver, consistentemente en el móvil. Es lo que te arruina tu plan móvil. Y todos pusieron límites, porque la gente empezó a ver vídeos y que 2 gigas, que 5 gigas, que 10 gigas, pero digamos, si uno quiere ver, por ejemplo, en Estados Unidos Netflix es ahora el que más consume Internet por el tema del vídeo. Y en España supongo que será el Pirate Bay, no sé, pero es algo que tiene que ver con piratería, pero que tiene que ver con vídeo, ¿ok? Entonces, y digo eso porque en España todavía los servicios, a mí me parece que hay servicios muchísimo mejor que la piratería, como Spotify, Netflix, pero entiendo que no son tan competitivos como en otros países como son en España. Entonces, tenemos que encontrar, nuestro desafío ahora en FON tenemos que encontrar una manera de monetizar mejor, pero estamos monetizando bien. Bueno, y para terminar la charla y hacer algo más interactivo, voy a contar la última idea que tengo para hacer en España. Y tiene que ver con fertilidad, ¿ok? Es un producto solo para mujeres, ¿ok? Que veo que en esta conferencia el ratio de mujeres a hombres está más hacia el lado de los hombres, pero hay mujeres. Este es un mensaje para las mujeres. Y es un mensaje para las mujeres, pero también para los hombres, pero no como los iniciadores del mensaje. Y el mensaje es, concretamente, congelar óvulos, ¿ok? Ahora hablemos un poco de por qué la idea de congelar óvulos. Las mujeres y los hombres vivíamos 40 años, ahora vivimos 80 o más. En promedio, no estoy hablando de un afortunado que llegó a tener 80 años, sino que el promedio es 80. Pero la fertilidad, la mujer es más fértil a los 20, ¿no? Y después ya a los 30 es menos fértil y a los 40 ni que hablemos, es muy raro que una mujer de 40 pueda tener hijos por primera vez con sus propios óvulos. Bueno, 45, 50, imposible, digamos, o casi imposible, 50. Pero el útero de la mujer es siempre, así como el esperma de los hombres en general funciona durante toda la vida, el útero de la mujer también funciona toda la vida. El útero funciona perfecto. Y así como hay tías de 45, que además de que están buenísimas, digamos, uno las ve, están muy fit y están muy todo, su útero es muy fit, pero sus óvulos son los que no funcionan. Entonces hay una cosa, como una paradoja de la vida de las mujeres, que es que tienen una ventana increíblemente pequeña de su larga vida para tener hijos y que todo eso se arregla congelando los óvulos, porque el útero lo tienen, es decir, si a una mujer le gustaría retrasar su maternidad de los 20 a los 30, a los 35, 45, que no es nada ilógico pensar en esa ventana de los 35 a los 45 para tener hijos,
no puede, salvo que congele sus óvulos, y si los congela, no solo los puede tener, sino que hay riesgos asociados con tener hijos, que no solo el perder la pérdida de los hijos, sino que las enfermedades, la salud del bebé, la salud del feto que se transforma en bebé, la probabilidad de tener un bebé sano tiene muchísimo que ver con la edad de los óvulos y nada que ver con la edad del útero. Entonces, si los óvulos se congelan a los 20, 22, 25, la probabilidad de un montón de enfermedades, como síndrome de Down, todo tipo y otras, es la de los 22 o los 32 cuando se usan a los 42. Es decir, a las mujeres hay una industria gigante que es la cosmética o lo que sea que les vende la posibilidad de congelar el tiempo cuando sabemos que eso no se puede hacer. Pero en el caso de los óvulos sí se puede hacer. Es decir, no se puede hacer que en la cara no tengas arrugas, pero se puede hacer que a los 45 tengas unos óvulos muy jóvenes que son los tuyos, de cuando tenías 25, y que la salud de tu bebé sea relacionada con tu persona de cuando tenías 25 y no tu persona de cuando tienes 45, que es cuando tienes el bebé. Entonces, esa es una idea que hace mucho tiempo que yo vengo pensando porque, por ejemplo, yo seguí teniendo hijos más tarde en mi vida y mis amigas no pudieron. Y muchas veces yo vi que mis amigas de mi edad decían, bueno, algunas me decían, estás loco que tengan más hijos, eso está claro. Y además esto es un problema opcional, esto es una idea. Lo que yo quiero vender aquí es un plan B para las mujeres, no un plan A. El plan A es casarse jóvenes y tener hijos jóvenes y que todo les salga bien. Pero lo que esto es un sencillo plan B que lleva 6 horas de la vida de una mujer y cuesta unos 3.000 euros. Entonces, por 3.000 euros y 6 horas, una mujer va y congela sus óvulos y después tiene un plan B. Siendo el plan A es tener un marido o un novio o hijos o cualquiera sea su plan A, ¿no? Pero a mí me parece que las mujeres se merecen un plan B. Entonces, últimamente me puse a pensar en esto y descubrí que España es el país número 1 en fertilidad. España es súper líder, era algo que yo no sabía. Estaba estudiando dónde hacer esto, en Estados Unidos, en otro lado, y descubro que aquí hay empresas como el IBI, digamos que España es, pero no solo eso, los científicos españoles son top en temas de fertilidad. Me entusiasmé, dije, wow, ahora resulta que tengo un nuevo proyecto para hacer en España. Entonces, lo que voy a hacer estas semanas, bueno, le puse un nombre que se llama la Baby Insurance Company, y lo que quiero ver con la Baby Insurance Company ahora, quiero hacer unas pruebas por internet, en Facebook, quiero hacer unas pruebas y ver si la mujer española responde al mensaje o dice, no, este es un loco que me quiere sacar el dinero y llenarme de hormonas y arruinarme la vida. No sé qué pueden pensar, espero que no. Especialmente espero que no, porque realmente estuve estudiando mucho la ciencia. Bueno, yo soy un apasionado obviamente de las nuevas tecnologías. Cuando yo empecé a hablar de fibra óptica, todos me decían, ¿fibra qué? Cuando yo empecé a hablar del wifi, todos les parecía que... Es decir, yo veo una tecnología de punta y digo, aquí, lo que yo veo es que y una vez en una empresa que se llama Einstein, donde perdí 50 millones de euros míos, era la primera empresa, o una de las primeras empresas, no sé si la primera, alemana de cloud computing. Y para mí era obvio que el cloud computing iba a ser, y que todo se iba a ir a la nube. Y yo hablaba de esto y todos me decían que estaba en el mundo de la PC, yo hablaba de cloud computing y me decían, bueno, yo estoy convencido. No me puedo imaginar que dentro de 20 años todas las mujeres no van a congelar sus óvulos. Y es una cosa que te da libertad, no te quita nada, no tiene riesgo, porque realmente por todo lo que yo vi, el único riesgo que hay, que es de hiperestimulación ovaria, existen las que están haciendo una FIV, pero no las que están congelando sus óvulos. Es decir, hay un pequeño riesgo de una cosa que se llama hiperestimulación ovaria para las mujeres que van directamente a hacer un IVF o FIV, por un medicamento que se les da al final del ciclo que sí puede tener consecuencias, pero no cuando se congela, porque en ese momento no hay que darle ese medicamento, sino lo que quiere es congelar. Entonces yo digo, ¿por qué las mujeres que con la píldora consiguieron lo que consiguieron, el aborto controvertido, pero yo creo que a veces necesario,
Y esto me parece la tercera herramienta para la igualdad de género y para que las mujeres y los hombres puedan planear la vida juntos y no tengan que pensar el hombre. Pues yo no veo muchos hombres de 34 años desesperados diciendo que si no me caso el año que viene se me pasa el arroz. Es decir, nunca escuché a un hombre hablar así. Bueno, a la mujer con esto no se le pasa el arroz y van a poder tener igual que los hombres, todo igual que los hombres. Eso es un poco, ¿no?, como idea. España consigue que un montón de gente viaje del resto de Europa a hacerse tratamientos aquí. Y también estuve estudiando por qué, y resulta que porque las leyes en Francia, Alemania, Italia, no las de Inglaterra, pero las de Francia, Alemania e Italia son bastante retrógradas, ¿no?, como medio absurdas. España es un país más liberal en temas de fertilidad que sus vecinos, y entonces consigue muchos pacientes que vienen de otros lados, pero también porque la calidad de sus médicos es espectacular, es decir, es precio, calidad, competitividad, todo lo que uno busca para decir por qué hago la empresa aquí, no la hago en Alemania, por qué la hago aquí, no la hago en otro sitio. Así que bueno, esa es la última idea que estoy pensando. No voy a renunciar a ser consejero delegado de FON porque me gusta mucho lo que hace FON. Puse un anuncio en mi blog en el que busco una mujer para que sea consejera delegada de esto, porque yo creo que esto lo tendría que dirigir una mujer. Creo que yo, ya se debe haber visto aquí con lo como describí el proyecto, debo ser un total desastre para describir este proyecto, y que como es un proyecto de mujeres para mujeres, me gustaría que lo haga una mujer y que se lo explique una mujer a las otras mujeres. No sé si por ejemplo, a mí se me ocurrió, Baby Insurance Company, tú decides. Eso me pareció lo mejor que se le podría decirle a una mujer, tú decides, nada más. Pero no sé si tú decides, es lo mejor, no sé cuál es el mejor mensaje, no sé si el mejor mensaje es no te tienes que casar con el primer idiota que ves a los 35 años, es decir, no sé realmente cuál es el mensaje, pero prefiero que lo decida una mujer y que yo sea, así como yo apoyé a Miguel Salís para hacer Eolia, porque Miguel Salís era un ingeniero de energía que entendía todo y además, bueno, me inspiraba toda la confianza del mundo, como que estoy buscando ahora una mujer que me inspire confianza y que creo que pueda llevar este mensaje. Eso es un poco la idea, y que yo sea quizás el chairman, inversor, no sé, pero lo primero que estamos haciendo, sí, las próximas semanas es unas pruebas en social media para ver si esto funciona. Bueno, y con esto termino mi charla. ¿Y por qué no lo hacemos un poco más interactivo? Unas preguntas, si tenéis. ¿Empiezo yo? Sí. Pues arranco yo. Pues muchísimas gracias. Martín, en esto que se le llama la cultura del emprendimiento, ¿no?, y que tú has viajado por muchísimos países y que conoces a líderes de muchísimas empresas, hablaste de Spotify, ¿dónde detectas que hay más cultura de emprendimiento y cuáles son los condicionantes para que exista esa cultura de emprendimiento? Sí, no, esa es una pregunta muy clave porque es una cultura de emprendimiento, ¿no? Y esa es una cosa en la que yo en España doy estas charlas, hablo porque yo quiero ayudar a la cultura del emprendimiento, ¿no? Hay sitios en Europa, digamos, a menos de 5 horas de avión de donde estamos ahora mismo, sin cruzar el Atlántico y sin ir al extremo oriente, los dos sitios más impresionantes de cultura empresarial son, en este momento, países de cultura empresarial son Suecia e Israel, ¿no? Entonces, es muy interesante porque uno dice Suecia e Israel, pero resulta que Suecia está sacando un montón de empresas nuevas como Spotify. Y me olvidé de comentar nuestro nuevo producto, el Gramophone, que por cierto es un producto muy relacionado con la música y todo lo que yo hago. Yastel, le puse Yastel para poder organizar festivales de música. Me encanta la música y comparto, y me encantó el pianista y comparto el espíritu que hay aquí con la música. Spotify salió de Suecia, Daniel Ek es sueco, el gran competidor o uno de los competidores de Spotify, RDO, también viene de esa parte del mundo y lo hizo un socio mío que se llama Janus. Entonces, los países nórdicos, no solo Suecia, tienen una cultura emprendedora fuertísima. Berlín es un centro de emprendedores fuerte en Europa ahora, pero porque es muy abierto y atrae mucha gente de muchos lados.
Tel Aviv, Israel, es increíble la cantidad de nuevas empresas que tienen, nuevas empresas exitosas. Israel siendo un país rodeado de gente que los odia y en medio en guerra y en todas las dificultades que puede tener Israel, la cantidad de nuevas empresas que salen de Israel es increíble. En el mundo del Wi-Fi, los chips centrinos se hicieron en Israel. Bueno, Israel es un país fascinante en ese sentido. Pero a España le falta mucha cultura emprendedora. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué falta cultura emprendedora en España? Aunque en España se hacen un montón de empresas nuevas y algunas muy buenas y todo, pero ¿por qué hay menos cultura emprendedora en España? Yo creo que tiene mucho que ver con la educación. Y por eso yo creo que la educación española tendría que cambiar, es decir, tendría que tener un protagonismo de la creación de empresas desde la edad temprana, donde la gente ve que al final lo que hacemos los emprendedores, el primer trabajo del emprendedor es dar trabajo. Nuestro trabajo es dar trabajo. Es decir, si a mí me preguntan mis niños pequeños qué hago yo diría, mira, yo tengo una idea y la transformo en un proyecto y consigo que otros se entusiasmen con esa idea y trabajen en este proyecto. Es decir, el trabajo de los emprendedores es dar trabajo. ¿Cómo puede ser que en este país, donde la mitad de la gente joven no tiene un trabajo, no tenga más protagonismo el rol del emprendedor y por qué no se explica que los únicos que vamos a sacar a España del agujero en el que está somos los emprendedores? Entonces, esto tiene que ver con otros aspectos de la cultura española que son difíciles de explicar, pero yo leí ayer justo, hay un instituto, el más conocido en el mundo, que hace encuestas, que se llama Pew, P-E-W. Lo podéis ver en internet, Pew Institute. Entonces el Pew Institute hizo una encuesta, cuyo resultado salió ayer o anteayer, que está en mi cuenta de Twitter, Martín Bars, le preguntaban a gente de muchos países del mundo cuáles son las 5 calamidades. Eligieron 5 calamidades y dijeron cuáles de estas 5 calamidades son el peligro más grande para la humanidad. Y las 5 calamidades, espero ver si me acordármelas todas, pero uno eran las armas nucleares, que haya una guerra nuclear. Otra era el medio ambiente, una destrucción del medio ambiente, que los humanos destruyamos el medio ambiente, cambio climático, todos estos temas se podrían agrupar. Entonces, nuclear, medio ambiente. Otro era los odios étnico-raciales, es decir, que los conflictos étnicos, culturales, raciales. En España, por suerte, no tenemos conflictos bélicos, pero tenemos conflictos de muchas partes de España que se quieren ir y todo eso, y eso es un conflicto. Espero yo de todo corazón que, salvo ETA, que no vuelva a surgir, que todo se resuelva pacíficamente. A mí, yo personalmente, si Cataluña es independiente o no, digamos, a mí yo no estoy a favor, no digo que la unidad de España, no, yo vine a España, me hice español, pago mis impuestos aquí, pero para mí que la gente decida lo que quiere. Pero siempre espero pacíficamente. Pero digo que hasta en España tenemos ejemplos de ese otro peligro, que es la prejuicio, guerra, bueno, a veces genocidios étnicos, ¿no? Y hay muchos ejemplos mucho peores que el de España en el mundo. Después el otro eran las enfermedades, que un ébola se descontrole, que un ébola, es decir, la mala suerte que tenemos el ébola, que mata gente, pero la buena suerte es que no se transmite por el aire, porque si se transmitiera por el aire es que el ébola y la posibilidad de que surja un virus que se transmita por el aire y se liquide a un cuarto de la población o a una parte importante de la población siempre está, ¿no? Es más, en la gripe del 18, que no sé por qué se llama española, se murieron creo que 50 millones de personas, una locura así, y esa gripe es que nos la agarramos hoy y yo no sé si no pasaría lo mismo, porque que yo sepa no hemos inventado nada que te cure la gripe, ¿okay? Y la última era la desigualdad, ¿no? Como uno de los grandes males del planeta. Ningún país del mundo, pero ni de lejos, dijo lo que los españoles votaron en esa encuesta. El 54% de los españoles dijeron que la desigualdad iba a hundir este planeta por encima de las guerras nucleares, el cambio climático, las enfermedades, los conflictos étnicos.
No, que lo que iba a hundir este planeta, el 54% de los españoles dijo la desigualdad. Entonces, ¿qué pienso yo de la desigualdad? El problema no es la desigualdad. El problema es cómo le va a los que peor le van. Es decir, si uno es el país que tiene los ricos más pobres, los pobres más ricos del mundo, ya sé que suena raro lo que voy a decir, pero los pobres más ricos del mundo, el país que tiene los pobres más ricos del mundo, que a los pobres no les va tan mal, si los pobres de ese país todos tienen acceso a salud, educación, el problema no es la desigualdad, el problema es cómo les va a los que les va mal, no cómo les va a los que les va bien. El problema es cómo les va a los que les va mal, ¿no? Entonces, el problema es países donde la pobreza lleva a la miseria, donde la gente no tiene para comer, no tiene educación, no tiene... Eso claro que es un problema de desigualdad. Pero si a mí me dijera, viviendo en España, ¿cuál es el problema más grande del planeta? Y yo digo la desigualdad. Bueno, ahora, para terminar de responder tu pregunta, los emprendedores crean desigualdad en cierto sentido, porque a los emprendedores algunos les van bien, a otros les va mal. Es como, hay una gran desigualdad entre los emprendedores. Está Zuckerberg, que tan rápido le fue tan bien y que es un desastre para la humanidad porque todo el mundo quiere ser como Zuckerberg y solo uno va a poder ser. Digamos, el emprendedurismo vive de la desigualdad. El principio del emprendedurismo es, no sé, es como el del esperma, que todos van y uno llega, ¿ok? Pero el tema es que hay que aceptar un cierto nivel de desigualdad para encontrar la capacidad, para tener la capacidad de discernir entre el éxito y el fracaso. Y una intolerancia a la desigualdad, un deseo de que todo el mundo tenga lo mismo, es casi anatémico con ser emprendedor, ¿no? Es decir, hay que tolerar un cierto nivel de desigualdad. No hay que tolerar que la gente viva en la miseria, no. Pero sí hay que tolerar un cierto nivel de desigualdad. Entonces yo creo que en España hay que dar una oportunidad a que la gente que nace aquí acepte que sí, el emprendedurismo tiene que ver con el éxito y con el fracaso. Y cuando fracasas te va mal. Y cuando tienes éxito te va bien. Que el fracaso es una parte indispensable, que hay que probar y probar y fracasar y fracasar y fracasar hasta que te vaya bien, ¿no? Pero una cultura intolerante del fracaso, intolerante de la desigualdad, va a ser una cultura que va a ser intolerante del emprendedurismo. ¿Hay un micro por ahí? Sí. Martín, buenos días. Una delicia escucharte. Como empresario, emprendedor e inversor, en las tres facetas, no diría que puede que seas uno de los inversores que busca, pero puede ocurrir. Me gustaría una aclaración que has hecho cuando, como emprendedor, decides compartir, si el matiz es compartir o dar oportunidad, que es diferente matiz. Dices, 1/3 de la empresa la di a los que fueron tus socios, tus compañeros de viaje en la aventura, y luego repetiste de otra forma el mismo modelo la siguiente vez con las telecomunicaciones, ¿no? Empezando por British Telecom. Ese 33%, es decir, ¿lo diste pro bonus o diste la oportunidad de que invirtieran y corrieran el riesgo junto a ti? Que es un matiz diferente. No, es importante eso. No, yo no les pedí que invirtieran, les di las acciones. Porque yo creo que el capital humano es una inversión. Yo no podía atraer a este nivel de gente y que dejaran sus trabajos y se arriesgaran a hacer Yastel cuando eran ya consejeros delegados de Artel, Ertel, que fue la que fue Vodafone y todas estas cosas, digamos, para atraer a los de Terra, para atraer a ese nivel de gente que ya eran los mejores en su campo, me pareció muy difícil hacerlo sin darle acciones, ¿ok? No es la única fórmula. Hay gente que construye empresas increíbles y que no da las acciones. O hay gente inclusive que hace al revés. Zuckerberg o Jack Ma, por ejemplo, Jack Ma, el que hizo Alibaba, que ahora es la nueva estrella global. Hay empresas ahora como Alibaba, bueno, como Google, como Facebook y como muchas, que tienen... Los fundadores tienen derechos súper preferentes, es decir, ellos votan más que las acciones que tienen, ¿no? Es como al revés. En vez de repartir el poder de decisión,
digamos, las empresas tienen como una democracia, entre comillas, pero el que es accionista es votante. Pero ellos están creando un sistema por el cual uno puede ser accionista pero no votante. Y hay una nueva tendencia en Silicon Valley como la tiranía absoluta. Es decir, hacer un tirano en tu empresa y si no te gusta te vas. Yo te voy a vender el beneficio económico de mi acción, pero no el poderío democrático de la acción, ¿no? Y tengo amigos, inversor, Mark Andreessen es inversor en Fond también y es uno de los inversores más grandes de Silicon Valley, que piensa que eso está bien, ¿no? Y yo no sé, lo que yo hice, claro, hubo problemas complicados porque al entregar muchas acciones y además al nombrar a este grupo de amigos, porque eran amigos como consejero delegado, era difícil cuando no estábamos de acuerdo. Por ejemplo, yo no estaba de acuerdo con la política comercial de Yastel. Me parecía que Yastel crecía muy bien, era muy buena implantando la red de fibra óptica, pero no vendía bien, que es lo que yo ya dije aquí. Es difícil luego que le diste todas estas acciones y nombraste todo eso, además a alguien que es tu amigo. No eran amigos, quiero aclarar, salvo Miguel Salís, que es amigo de toda la vida, a los otros los había conocido 6 meses antes, o no eran mi... pero no, yo digo que mi fórmula sea la mejor, pero sí me parece que está muy aceptado en Silicon Valley en todos lados, o que nadie invertiría en una empresa que no comparte por lo menos una parte de su propiedad con sus empleados. Hola Miguel, mi pregunta es muy sencilla. Hablaste un poco de lo que es la dificultad de conseguir inversores en España. A diferencia, en otros países es más fácil conseguir fondos. ¿Por qué crees que en España no hay esa cultura de invertir en empresas innovadoras o en nuevas empresas? Bueno, un poco por lo que dije de que la tolerancia al fracaso en Estados Unidos es muchísimo más alta. No es que en Estados Unidos cultivan el fracaso, les gusta el fracaso, pero aceptan el fracaso. Y un emprendedor que fracasó 3 veces, por ejemplo, me imagino que habéis escuchado de esta empresa Uber, ¿no? Uber la hizo un conocido, una persona que yo conozco, que se llama Travis, que todo lo que hizo en su vida le salió mal hasta que hizo Uber y le salió increíblemente bien. Eso no es casualidad. Pero lo que falta en España es la estadística, ¿no? La estadística del fracaso, porque estos son inversiones en cartera, en portfolio, en cartera. Los VCs, los capitalistas de riesgo, tienen una cartera. En general, en esa cartera, 10, 15 inversiones le salen mal, pero la que le sale bien le paga las 10, las 15 y más. Yo también soy angel investor, es decir, además de hacer lo que hago, soy inversor en empresas. Yo tuve Tumblr, la red de blogs. Yo invertí en Tumblr cuando valía $2 millones, Tumblr, y se vendió por $1.200 millones. Mi cartera de invertir en empresas en 6 o 7 años subió 3,2 veces. Está bien, pero no es que subió 3,2 veces, es que Tumblr me pagó a todas las que me salieron mal, ¿no? Bueno, Tumblr y otras más, SmartThings me salió bien, pero quiero decir que la cartera llegó a tener 3,2 veces. Muchas me salieron mal. Entonces, hay que tener una aceptación de que te van a salir mal. Entonces, lo que pasa en España es que como son fondos pequeños, no hay un mercado lo suficientemente grande de fracasos para que entre ellos esté el éxito, ¿no? Entonces lo que pasa aquí es que a veces el gobierno se mete mucho, pero si la gente ya tiene dificultad para encontrar empresas exitosas, el gobierno es un desastre dejarle al gobierno que decida cuáles van a ser las empresas exitosas. Entonces, ahora sí me parece bien que los gobiernos den fondos como hicieron en Inglaterra para que se combinen con socios privados que después deciden. Entonces el gobierno ahí es un inversor inteligente con los socios que tienen un equity, un carry, una posibilidad de que les vaya bien.
Pero habiendo dicho eso, cada vez hay más emprendedores en España, la cosa está mejorando muchísimo, no se puede comparar lo que yo vi en el 95 cuando llegué con ahora. También la crisis hizo que haya muchos emprendedores porque cuando la alternativa es el paro, emprender es barato. Entonces, antes la alternativa era un buen trabajo, ahora es el paro. Yo digo, bueno, ok. Entonces, a mí me parece que la cosa está mucho mejor en España ahora. Pero igual faltan fuentes de financiación, faltan empresas de capital de riesgo. Y después hay otro problema, pero de ahí, por ejemplo, el milagro de Inditex, que es menos probable hacer una empresa global desde España que es hacerla desde Silicon Valley, por ejemplo. Pero han salido empresas de España que han tenido mucho éxito en muy pequeña escala, más pequeña escala. FON está teniendo bastante éxito, salió de España. Como decía antes, en fertilidad y empresas que han surgido desde España y le han hecho, y hay muchos otros ejemplos de empresas españolas que han triunfado afuera de España. Pero falta más cantidad de capital de riesgo y yo hoy en día ni siquiera pruebo tratar de levantar fondos en España, porque ya me conocen mucho afuera y no sé, quizás tendría que probar. También es verdad que no es que hace mucho que no voy a hacer una gira por España a tratar de levantar fondos, pero como allá a nadie le importa en Silicon Valley invertir y que la empresa esté aquí o en Londres o lo que sea, yo tengo una idea, me voy afuera de España, levanto los fondos y empiezo a fichar aquí. Es lo que hago en general. Con Yastel hice lo mismo. Casi todo el dinero lo junté afuera de España para hacer Yastel. No, y además hay un estilo. A mí me encanta vivir aquí todo, pero yo reconozco que, no sé, yo tengo un estilo que le gusta a la gente que está en otros países y que muchos aquí, no sé, como buscan una formalidad que yo no tengo o hay algo con lo que no encajo con los banqueros españoles que al final nunca me financian. Sí, has contado un poco la historia de lo que ocurrió cuando fichaste al equipo de Terra y también, sobre todo, el caso de FON, que como que sobre la marcha se te ocurrió al de British Telecom hacerle una propuesta. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto en las historias de éxito tú crees que aunque haya esfuerzo, aunque haya una buena idea, siempre hay algún evento, un golpe de suerte, algo que es lo que te hace que la historia al final funcione? Bueno, hablando en público en España siempre me enseñaron que tengo que decir que fue todo suerte, ¿no? Y qué suerte que tuve. Y digamos, pero no sé quién era, Warren Buffett o alguien que dijo en Estados Unidos, cuanto más pruebo, más suerte tengo, ¿no? O algo así. A mí me parece que el tema es probar, no funciona, probar de vuelta, no funciona, probar de vuelta, probar, hasta que algo funcione. Cuando yo veo mis empresas, yo veo un cementerio de cosas que no funcionaron, pero un cementerio, no funcionó. Es decir, para mí es probar. Yo con FON ya había probado, primero hackear los routers, no funcionó, después los links no funcionaron, después hicimos nuestra fonera, no la conectaba nadie, después cuando ya se nos había acabado el dinero y estábamos por tirar la toalla, ahí se me ocurrió lo de British Telecom. Entonces, ¿por qué? Por necesidad, por estar desesperado, porque la cosa no funcionaba. Además, a mí siempre me pasa que me parece que mis ideas son obvias y que obviamente a todo el mundo le gustaría tener Wi-Fi por todos lados. Me parece obvio. Si yo digo, ¿te gustaría tener Wi-Fi por todos lados? Sí. Y entonces, ¿por qué no haces un pequeño esfuerzo para que eso ocurra? Y no lo hacían. Y es más, nosotros hicimos un estudio con las empresas de telecomunicaciones que eran así. Opt-in y opt-out, ¿no? British Telecom empezó con opt-in y fue y le preguntó a sus 6 millones de clientes, ¿quieren compartir el wifi y navegar gratis por todos lados? Y solo un 5% dijo que sí. Pero después ellos empezaron a mirar el comportamiento de ese 5% y era un 5% súper leal, mucho más contento con British Telecom. Entonces yo al final les convencí de que fueran opt-out y que le preguntaran lo opuesto a todos
clientes de British Telecom, que le dijeran, mira, vamos a hacer esto. A las 3 de la mañana, cuando estás durmiendo, te vamos a reflashear el router. Y a la mañana vas a ser fonero. Tu router va a dar otra señal. Y tú vas a navegar gratis por todo el mundo. Si no te gusta, dínoslo. Y no te ponemos como fonero. El 1,3% dijo que no. Los mismos que no decían que sí, no decían que no. Al final nadie decía nada. A la gente le gustaba la red, porque ahora les encanta y se quedan con British Telecom. Pero si les preguntaban, no decían. Es como, no sé, si es como lo que dijo Henry Ford, que si le hubiera preguntado a la gente lo que quería, me hubieran dicho un caballo más veloz. ¿No? Es que la gente no sabe lo que quiere, muchas veces. Pero lo que yo sé es que los emprendedores tenemos que probar y probar y probar y probar, y casi todo lo que probamos va a fracasar. Y si a mí, todas las historias que yo hice en mi vida que parecen un éxito, cuando yo las hacía, me parecían un desastre y yo no entendía cómo íbamos a sacar esa cosa adelante. Es así. Hola, una reflexión, a ver si estás de acuerdo. Esta cultura que has mencionado y este miedo al fracaso tiene mucho más que ver con que a día de hoy, con toda esta crisis, tienes menos miedo porque ya estás medio fracasado, que antes, que todo era jauja y todos los que invertían no necesitaban invertir más, no necesitaban esforzarse para conseguir hacer dinero. Bueno, sí que creo que el invertir y ser emprendedor tiene un coste de oportunidad, y lo que hizo la crisis es que le bajó el coste de la oportunidad a ser emprendedor, simplemente le bajó el coste de oportunidad, la oportunidad de hacer otra cosa. También creo que el consejo que daban los padres, porque al final la sociedad española es una sociedad donde, por suerte, digamos, ahora que soy padre y estoy en el lado de los padres, nos escuchan, ¿no? Más que en Estados Unidos. Entonces, hago un paréntesis. Esta idea de los óvulos, estoy pensando que los que más me podrían ayudar con esta idea son los futuros abuelos, ¿ok? Porque cuando las chicas digan, ¿qué voy a hacer esto?, los papás que vivieron los problemas de infertilidad, porque realmente los problemas de infertilidad hoy en día son moneda común de todo. Yo ya no conozco a nadie, como ahora todo el mundo tiene hijos después de los 35 años, es decir, mi esposa tiene 35 años y sus amigas, la mitad tienen problemas de todo eso, pero los que se dan cuenta de esto antes son los futuros abuelos. Bueno, volvamos ahora al tema de los padres con los hijos y los trabajos. Los padres que estudiaron, siguieron un trabajo y les despidieron, y que hicieron todo bien y después se quedaron sin trabajo, es menos probable que le digan a sus hijos, tú tienes que hacer todo como lo hice yo. Estudia y consíguete un trabajo. Porque lo que la crisis produjo es una injusticia, ¿no? Que a uno le decían que si hacía ciertas cosas le iba a ir bien y después no fue así. También es verdad que aclaremos que la crisis española y la juventud española tiene otro gran problema, que es que a un montón le dijeron, no estudies nada, métate de ladrillero, y se metieron de ladrillero y se quedaron sin educación y sin trabajo, ¿no? Y de esos hay centenares de miles, ¿no? Entonces España ahora tiene centenares de miles de jóvenes que no están educados, que ese es un problema muy serio, ¿ok? Que hay que reciclar, no solo los que se educaron en todo tipo de cosas para las cuales hoy no hay trabajo, sino que están los que directamente no se educaron, ¿no? Entonces, ahora lo bueno es que Internet provee un montón de herramientas y un montón de posibilidades para reeducar, y también yo sé que la Fundación hace cosas que me contaste y todo eso para poder reeducar y educar. También mi fundación se llama Educar y hace todo tipo de cosas para educar, y se puede mirar en internet educ.ar, que ya es el proyecto que yo hice, que ya ahora está en manos del gobierno argentino, y Educar Chile, del gobierno chileno. Pero volviendo a todo el tema de la juventud, por eso yo soy profesor también, digamos, soy padre, profesor, me dedico a muchas cosas que tienen que ver con educar a mis hijos y a gente joven, y sí que veo un cambio
Bueno, la gente que trabaja en FON es súper joven porque nosotros nos especializamos en dar primeros trabajos. Entonces damos primeros trabajos, ¿por qué? Primero porque nadie los da, no entiendo por qué, o poca gente los da en España. Yo prefiero una persona recién salida de la universidad, aunque no tengan experiencia, porque si son inteligentes y buenos, nosotros somos el fin de su educación y el principio de su trabajo. Entonces, la edad promedio de la gente que trabaja en FON es muy baja. Será 27, algo así, 20, no sé. Me acuerdo que en ya.com yo una vez pregunté y me dijeron que era 26, la edad promedio de todos los trabajadores que teníamos en ya.com. Entonces, a mí me parece que para el emprendedor es una oportunidad porque la gente joven no tiene trabajo, porque todavía se la puede reeducar, porque algunos están muy bien educados también, pero no consiguen trabajo, y porque ahora los padres no le dicen ni de coña te metas en esta startup peligrosa, vete a hacer no sé qué en no sé dónde, ¿no? No, yo quería saber tu opinión. Antes se hablaba del tema de la cultura de los emprendedores y la diferencia que había entre los emprendedores de España y de otros países. Pero también es cierto que al final el emprendedor necesita formar un equipo, como lo que has hecho tú en varias ocasiones. Quería saber un poco qué percepción tienes en relación con ese equipo de gente de la que se puede acompañar un emprendedor en España y sobre todo qué visión ves que puede tener un emprendedor de fuera que pueda venir aquí con respecto a los profesionales de los que se puede rodear en otros países. Y digo esto sobre todo porque quizás aquí nos gusta mucho la autoflagelación y somos muy críticos con nosotros mismos, baja productividad, vagos, la siesta, etcétera, etcétera. Pero yo personalmente creo que no necesariamente es así. Yo creo que hay muy buenos profesionales, hay gente muy comprometida con los trabajos, pero insisto, me gustaría conocer un poco tu opinión y sobre todo la perspectiva que quizás desde fuera puedan tener de nosotros, pues tú que estás picoteando por muchos países. Gracias. No, ahí me parece que tocaste dos temas muy importantes. Uno es la percepción de los españoles hacia ellos mismos y otro la percepción de los extranjeros hacia los españoles. ¿Okay? Y una vez escuché un chiste de un argentino que decía que había que comprarlo por lo que vale y venderlo por lo que decía que vale. Y es casi al revés con los españoles. Es decir, los españoles se venden barato, ¿no? Así como ahí hay un tema cultural que yo no lo entiendo muy bien. Cuando yo entrevisto a gente en España, no hablemos de argentinos, hablemos de norteamericanos. Cuando yo entrevisto a norteamericanos también descuento 20% todo lo que me cuentan. Cuando entrevisto a españoles casi le digo, pero tío, ¿vas a aprender a venderte o no? ¿No? Es decir, como es increíble cómo le inculcaron una cosa de humildad que no es buena en el momento de conseguir un trabajo. Mentir es malo, pero no contar lo que uno sabe por humildad es directamente imbécil en el momento de conseguir un trabajo. En el momento de conseguir cualquier cosa. Yo no digo que a la gente que mienta, ni que exagere, pero por favor que cuente todo lo que sabe. A mí me ha pasado al revés, de emplear gente en España y descubrir que eran mucho mejores de lo que ellos me habían contado que eran. ¿Ok? Entonces, hay algo cultural que es la humildad, que está muy bien para las relaciones humanas, está muy bien para las amistades, pero no está muy bien en el momento de trabajar. Es decir, en el momento de trabajar hay que decir exactamente lo que uno sabe hacer, punto, y lo que no sabe, no sé cómo. Ya no es un momento de tener. Entonces yo he encontrado gente buenísima en España, pero totalmente. Es más, una vez estaba un poco con el miedo que tú dijiste y decidí contratar a uno que el ex CEO de Skype, a Josh Silverman, y le dije, mira, a este punto estoy ya ni sé el nivel de gente que tengo en FON. Quiero que vengas a hacerme una auditoría de talento, porque si no te vienes te pasas 3 días entrevistando a mi gente en FON, a mis colegas, y me dices qué piensas, porque hasta a mí me agarró la crisis existencial que tú dijiste, ¿no? Porque a mí no me interesaba saber si tenía gente buena, yo quería saber si tenía los mejores del mundo, no buenos. Si nosotros íbamos a poder hacer la red wifi más grande del mundo, si podíamos ser los número 1, no si podíamos ser buenos. Y el tipo vino y se pasó 3 días entrevistando a todo el mundo. Me dijo, look, you have a world class team here. Esta gente
es de lo mejor del mundo, ¿ok? Entonces, sí se pueden hacer equipos en España que son lo mejor del mundo, en su categoría, en su cosa. El tema es que muchas veces la gente se vende mal y el español, digamos, si los italianos le logran convencer a los norteamericanos que ellos descubrieron América, es decir, cuando yo voy por New York y es el 12 de octubre, el parade, y salen todos los italianos, porque dicen que descubrieron América, pero yo digo, ¿cómo los italianos le convencieron a los norteamericanos que ellos descubrieron América? No, que Colón era italiano, pero sí, claramente era una empresa española. Si perdimos ante el público norteamericano el descubrimiento de América, ¿qué clase de vendedores somos? ¿No? ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿No? Aquí hay dos más. Bueno, nos has contado qué has hecho en el pasado, pero esta pregunta va un poco más orientada al futuro. Nos hablas de fertilidad, ¿no?, que es el proyecto actual, pero bueno, en un plazo de aquí a 5 años supongo que tendrás más proyectos en mente o cosas que ves obvias. Sí. Bueno, pero es gracioso que dijiste cosas que veo obvias, porque exactamente a mí me pasa eso. Yo de repente veo algo y digo, pero ¿por qué todo el mundo no hace esto? Eso es exactamente lo que me pasa. Lo que me pasó, como dije antes, con la fibra óptica, cuando veo algo de una manera, todo el mundo usando cobre, yo digo, pero esto no tiene sentido. Un hilo de fibra óptica cuesta igual que el cobre o menos, y transmite, pero miles de veces más información. No sé, yo a veces veo cosas que digo, o lo del cloud computing, como digo, que perdí 50 millones de euros con eso, por haberlo visto antes. Quizás ese es el problema, lo vi antes, no porque la idea era una porquería de idea, sino porque no era su tiempo. Pero lo de los óvulos es algo que hace mucho que vengo pensando. También me parece que congelar esperma no es una mala idea, aunque haya menos situaciones. Tengo un amigo que le agarró paperas y no pudo tener hijos, se quedó potente pero infértil. Es decir, también a los hombres le pasan cosas. Y sin duda congelar esperma es mucho más fácil que congelar óvulos. Digo, lo que hay que hacer para llegar a congelar esperma. Entonces, de ideas obvias, no sé, tengo otras que se me habían ocurrido, pero una es para Estados Unidos, ¿ok? No es tan revolucionaria como la de los óvulos, pero puede tener su impacto. Y digo para Estados Unidos, yo paso más o menos la mitad del tiempo en Estados Unidos, la mitad en España. Y en Estados Unidos el precio de la gasolina cambia muchísimo más que en España, porque como tiene mucho menos impuestos, bueno, primero los americanos conducen más, después usan más el auto y menos el transporte público, después viven más lejos en general de sus trabajos. Y su gobierno no le saca tanto en impuestos al precio de la gasolina. Entonces, en Estados Unidos la gasolina costaba tipo $5 el galón hace un par de años y ahora cuesta $2.80. El precio varía muchísimo. Y entonces se me ocurrió una idea, ya está más sofisticada, no tan fácil de entender, pero en los mercados financieros existen maneras de hacer hedging del precio del combustible. El precio del combustible, uno puede comprar combustible para dentro de 1 año, 2 años, 3 años. Entonces lo que se me ocurrió es hacer una app. Pero después el problema es que si a mí me gusta el precio de la gasolina hoy, voy a echar gasolina, resulta que mi auto o mi coche, qué sé yo, entra en 80 litros, 70 litros, no puedo meterle 1000 litros. Ni tampoco me puedo llevar un montón de bidones y comprarme un montón de gasolina cuando me gustó el precio. Entonces una cosa que me ocurrió es hacer una app que cuando uno va a la gasolinera dice, yo quiero comprar 1000 litros hoy, no quiero comprar 100, no quiero comprar 50, porque me gusta el precio de hoy. Y la app va a los mercados financieros, recibe todo el dinero de la gente y hace un hedge. Entonces, la idea es una idea que se me ocurrió, que es que la gente se pueda comprar la cantidad de litros que se le den la gana, cuando le guste el precio por no sé qué razón. Igual la gasolina podría llegar a bajar y ellos perderían, pero por ejemplo, llegan a un nivel que dicen, a este precio voy a trabajar todo el año, me compro toda la gasolina hoy, no me la bebo en el bar, o digo, no me la gasto en alcohol, y no sé, esa idea me pareció, no es tan potente como las otras, pero es una que le vengo dando vueltas como otra idea, porque la cantidad que se gasta en gasolina, estamos hablando de billones y billones de dólares, y si uno llegara a hacer una app así, realmente consigue alguna cuota de mercado, el mercado es gigante y hacer la app es una chorrada, y hacer el hedging es una chorrada también.
Ahora, ¿por qué no lo hizo alguien antes? No sé. Pero esa es otra que estuve pensando. Como se ve, no me da miedo compartir mis ideas. Pero no me da miedo porque no es la idea es parte, pero la ejecución, todo el mundo sabe que se pueden congelar óvulos. Pero si yo hago eso en escala, lo voy a hacer como en Yastel. Con Yastel le tuvimos que contar a todos los españoles que había una alternativa telefónica y por 3 años ni nos escuchaban. Si hacemos algo así, va a haber que contarlo en la tele, contarlo en internet, contarlo, digamos, no es solo la idea, es hacerlo, ¿no? Y en el caso del combustible, me parece, por lo menos para Estados Unidos, que aquí menos, porque aquí varía menos. ¿Una pregunta más había por ahí? ¿Una pregunta? ¿Sí? Hacemos la última, ¿no? Yo tengo otra pregunta. ¿Qué opinas sobre Facebook? A A partir de ahora. Ok. Bueno, y después le damos el micrófono aquí al señor adelante. ¿Qué opino de Facebook? Digamos así, conozco Facebook desde que empezó, conocí a Zuckerberg. Hice en el Teatro Lara de Madrid el lanzamiento de Facebook en castellano con Zuckerberg aquí en España y lo vengo observando todos los años desde que empezó Facebook. Bueno, y Javier Olivan, no sé si habéis escuchado de él, uno de los número 2 o 3 de Facebook, es un ex empleado de FON, que es un español, que se fue a buscar la vida en Silicon Valley y ahora es como el número 2 o 3 de Facebook y que es brillante y una gran persona y se llama Javier Olivan. Entonces, cuando digo que me dices qué opino de Facebook, te puedo decir, bueno, conozco Facebook bastante bien desde que empezó lo que hacen. A mí me preocupa, me parece que hay ciertas cosas que hicieron genial, comprar Instagram, comprar Oculus Rift, hay que ver, pero suena bien. Comprar WhatsApp, 19.000 millones de euros, de dólares, me parece que puede ser un poquito exagerado, pero yo creo que ellos lo compraron porque dijeron, bueno, nosotros conseguimos, WhatsApp conseguía más nuevos usuarios por día que Facebook. Y dijeron, bueno, nos vamos a diluir un 10% para comprar una empresa que a diario consigue más usuarios que nosotros. Después vamos a ver qué hacemos. Yo creo que hay más gente en esta sala que usa WhatsApp todos los días que usa Facebook, yo diría. Ahora, ¿qué no me gusta de Facebook? A mí me parece que Facebook está demasiado orientada hacia el mercado porque salió a la bolsa y tiene que producir resultados. Y mi Facebook cada vez es menos sobre lo que están haciendo mis amigos. Bueno, además los de Facebook inventaron este tema de que en la web uno se ponía un ad blocker y no veía nada, pero en los móviles toda la publicidad la tienes que ver porque es como parte del contenido. En eso estuvieron brillantes por parte de ellos, pero a mí no me encanta como consumidor. Cada vez tengo más publicidad, aunque es verdad que alguna es relevante, está bien, pero últimamente yo siento que Facebook es menos mis amigos contando lo que les pasa y más mis amigos compartiendo un artículo. Casi todo parece ser Facebook ahora como Twitter. Es un amigo que encontró un artículo y lo puso para que otros lo lean, ¿no? Por lo menos mi Facebook parece cada vez más así. Cada vez menos historias personales y más una especie de Twitter. Divulgación de medios a través de Facebook. Facebook, yo estoy en el consejo de Axel Springer, que es el grupo de medios más grande de Alemania, y Axel Springer ve que ahora más gente va a sus artículos por Facebook que por Google, ¿no? Entonces, Facebook se transformó en una especie de cultivador de medios, donde la gente ve algo y lo pone en Facebook. A mí me parece que eso hace de la experiencia de Facebook menos enriquecedora y también me parece que Facebook tiene este problema de que los amigos que más te gustan no escriben nada y los que menos te interesan ponen algo, ¿no? Y es como la regla del 80-20 al revés. Es una gran empresa, pero entre los titanes, que son Apple, Facebook, Amazon y Google, los 4 titanes que yo creo que pueden dominar a la tecnología por muchos años, yo creo que todavía Google tiene más poderío por toda la diversificación y las cosas que hacen que Facebook. Me ha interesado la reflexión, me ha hecho una reflexión a mí mismo acerca de lo que ha ido diciendo. En todo momento de la charla no sabía si hablaba un tecnócrata o alguien desde la subjetividad pura y de la creatividad.
incluso esa llamada que hace alguien que es de la intuición, de la creatividad, como es Ortega, que llama a un tecnócrata para que le explique lo de los medios tecnológicos avanzados, que sería toda la automatización. Ya Karen Atrapados habla de lo que es el problema de la automatización, pero me ha interesado sobre todo porque ha hecho mucho hincapié, subrepticiamente, sin dejarlo muy claro, a todo lo que es la creatividad, el ingenio, la intuición, la parte subjetiva, el deseo que promueve, e incluso cómo, en el sentido orteguiano, uno ha hablado de cómo la cultura es lo que hace cambiar, y lo único humano que hace cambiar, que la naturaleza se ponga al servicio del hombre, no que el ser vivo esté al servicio de la naturaleza. Creo que en ese sentido, incluso el ejemplo que ha puesto muy bien de ese intento de los óvulos es romper con la naturaleza. La mujer, a partir de los 45-50, ya no puede crear, digamos, progenitar. En cambio, usted participa de que pueda, a través de un conocimiento, de una intuición, de una ingeniosidad, que pueda romper con las leyes de la naturaleza. Yo creo que hay algo importante en lo que ha dicho, que sería de los emprendedores, que es la creatividad. Y yo creo que la creatividad tiene mucho que ver con la ingeniosidad, con el ingenio, con la intuición, con lo subjetivo, no justamente con lo tecnocrático, sino que lo tecnocrático está puesto al servicio de esa parte que usted en todo momento está hablando siempre, ha estado diciendo permanentemente, esa necesidad de ingenio, de buscar cosas, de no tener miedo a las cosas, de inventar, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es la parte más subjetiva y lo que me ha parecido más interesante de todo cuanto ha dicho, al menos en la articulación de la dialéctica entre lo tecnocrático y la creatividad, que es la emprendeduría. Sí, no, gracias. Yo no soy ingeniero, es interesante. Trabajé toda mi vida con ingenieros y científicos y no soy. Yo estudié economía, filosofía y después hice 2 másters, uno en relaciones internacionales y otro en business. Siempre toqué de costado la ingeniería, y también la medicina, porque estudié una cosa que se llama premedicina en Estados Unidos, que es como una especie de biología, física, matemática por 2 años. Pero siempre de costado, no me metí a ser ingeniero. Y tengo una gran admiración por ingenieros, trabajo con ingenieros, pero a veces me parece que saber demasiado de ingeniería hace que uno esté convencido que un montón de cosas no se pueden hacer. No solo que hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero un montón que no se pueden hacer. Es como una formación, que la formación demasiado científica, demasiado rigurosa, a veces no nos hace ver lo que había no arriba, no abajo, sino en el costado, lo que no era obvio, ¿no? A mí me parece muy importante estudiar ingeniería y yo, por ejemplo, tengo mis hijos grandes, uno está estudiando física en Imperial y él estudia física, pero más hizo programador, tiene 20 años, pero estudia física y además trabaja de programador para ganar dinero y porque le gusta también ser programador y porque mis hijos están todos educados para ser autosuficientes. Mis 2 hijas más grandes, de 24 y 22, ya digamos son autosuficientes. Yo creo, cuando hablo con mi hijo, con Tom, él me dijo, mira, tengo una posibilidad de que me dejan adentro de física estudiar materias humanidades, como quieren salpicar mi carrera de física con humanidades. ¿Tú qué opinas? Y yo le dije que totalmente, es decir, que no se podía solo estudiar física. Es decir, a mí sí me parece que lo mejor es la combinación. Me cuesta hablar con gente que no entiende nada de ciencia y tecnología, pero me cuesta hablar con gente que solo entiende de ciencia y tecnología. Es decir, es como está ahí. Bueno, gracias a todos. Bueno, pues no acabamos aquí. Muchísimas gracias, Martín, por invertir tu tiempo con nosotros. Doris, muchísimas gracias por estar con nosotros también. Otro agradecimiento colectivo. Hay un networking en torno también a la gastronomía, pero bueno, antes de finalizar, recordar que esta semana de actividades del 10º aniversario no termina aquí, hasta el viernes hay actividades.
Están invitados a una mesa redonda el jueves por la tarde, con 2 emprendedores también que vienen de fuera, que están naciendo, pero que ya destacan en el mercado, y el viernes, en torno también a la música, que también nos gusta, bueno, pues también dirigido a artistas noveles, un curso también de autoproducción, de derechos de autor, de crowdfunding, de redes digitales, pues para el mundo de la música, que también ahí también se emprende. Para finalizar y dar paso también pues al patio donde será el aperitivo, queremos otra vez llamar a nuestro pianista, Carlos Javier Polo, que nos va en esta ocasión, son 2 temas suyos propios, grabados, ese talento grabado, en este caso de estos 2 temas en este estudio, y le damos un fuerte aplauso. En el patio ahora toca jazz.